Capítulo 1. Prólogo. Una determinada ciudad de una determinada provincia, de un determinado país. Acostado en la camilla de emergencia, la visión se nubló gradualmente de la claridad. Al abrir los ojos nuevamente, el dolor punzante en todo el cuerpo hizo que el cuerpo se inclinara hacia un lado. Vi la luz del sol entrar en la sala a través de la ventana. La incomodidad al respirar hacía que uno quisiera arrancar la máscara de oxígeno de la cara, pero el dolor punzante en todo el cuerpo hacía imposible levantar un brazo. Girando la cabeza, la visión se enfocó lentamente, viendo la expresión seria del médico de pie a su lado. Sentí el ambiente silencioso en la sala. La curva del monitor se debilitaba cada vez más, los recuerdos de la infancia pasaban. Como diapositivas. ¿Es esto el final para mí? Escuché que cuando una persona está a punto de morir, tendría un deseo fugaz de volver a casa. Pero, ¿dónde está mi casa? ¿Quiénes son mis padres biológicos? La respiración se hizo cada vez más intensa, la tráquea emitía un sonido como el de un muelle roto. Al recordar la vida de uno, parecía ser solo soledad. Creció en un orfanato, sin ninguna impresión de sus padres en la memoria. Desde el orfanato hasta la universidad, siempre me sentí fuera de lugar con los demás. Siempre complaciendo a los demás, yendo con la corriente. Aunque tener muchos amigos, ninguno parecía particularmente importante, interactuar con ellos se sentía como completar una tarea. Prefería vivir solo a excepción de los contactos necesarios. Le pidió al abogado de enfrente que trajera el acuerdo de donación de la propiedad, usó todas sus fuerzas para firmar el nombre. Pensando en cuánto tiempo ha pasado desde que visite al director del orfanato y a otros. Si no fuera por la muerte inminente, tal vez nunca habría pensado en ellos. Durante toda su vida. ¿Es esto lo que llaman las palabras de un moribundo son amables? Todavía solo en la muerte, verdaderamente una persona de corazón frío. Ojos cerrados, la energía comenzó a drenarse, el último aliento exhaló, la mano cayó. Débilmente. Finalmente aliviado. ¿No me he muerto ya? La visión se desplazó hacia abajo, vio que su propio cuerpo era cubierto con una sábana blanca y empujado fuera de la sala. Y yo me movía continuamente hacia arriba, pasando por el techo del hospital, flotando hacia el cielo. De repente, atraído por una luz roja, descubrí que era la luz emitida por el cubo en el dedo anular de mi mano izquierda. Había cambiado de plata a rojo y se estaba expandiendo. ¿Por qué se parece al cristal Honkai de Honkai Impact III? Antes de reaccionar, el cristal Honkai expandido golpeó repentinamente mi pecho, envolviendo toda el alma, transformándose en una luz roja que se disparaba hacia el espacio exterior. La muerte es un final pero también un nuevo comienzo, el ciclo de florecimiento y marchitamiento continúa sin fin. El tiempo vuela. En el borde del universo. La luz de una estrella comenzó a desvanecerse, la luz como chispa se disipó, dejando solo un vacío silencioso. Un meteoro rojo rompió el silencio de la noche, dejando un largo arco en el tenue cielo. Estrellado, estrellándose en la oscuridad interminable. El oscuro cielo estrellado ondeó, pronto la luz desapareció y el cielo volvió al silencio. Innumerables burbujas gigantes llenaban todo el espacio, todo estaba en silencio, esta era la grieta del multiverso. Una pequeña luz brotó de una burbuja, se detuvo en el cielo estrellado, de repente. Tembló como si fuera guiada, lanzándose directamente hacia una burbuja llena de una luz roja espeluznante. Destino, laboratorio siberiano. La noche envolvía esta tierra fría, un edificio de acero se alzaba en el horizonte, pareciendo una prisión gigante desde la distancia, con un emblema de ala grande y dividida en el centro del edificio. Destiny, la organización más antigua en el mundo existente que lucha contra Honkai. Establecida para erradicar a los Honkai del mundo, ha existido desde el siglo V después de Cristo. Con una larga historia. Originaria de Europa, con sede en Viena, Austria, con sucursales en todo el mundo, que ahora controla la mayor parte de Europa y Asia. En sus inicios, la estructura de la organización se basaba en el marco de la religión, y su líder se llamaba arzobispo, implementando una gestión centralizada. Después de cientos de años de desarrollo, el color religioso de la organización se ha desvanecido significativamente, pero el líder de Destiny todavía se llama arzobispo. El laboratorio siberiano, después de la destrucción del laboratorio de la Torre de Babilonia, es el laboratorio más grande del destino en el norte de Asia. En un laboratorio metálico de alta tecnología,
el laboratorio se veía extremadamente brillante bajo muchas luces. Innumerables figuras con batas blancas entraban y salían rápidamente, aparentemente ocupadas con algo. En esta enorme sala de cultivo, se dispusieron casi un centenar de recipientes cilíndricos, transparentes de unos 3 metros de altura, cada uno lleno de una solución nutritiva. Transparente, con una pequeña niña de pelo blanco flotando en su interior. Tras una inspección más cercana, cada chica en el contenedor era exactamente igual. Pitido. En ese momento, la luz roja de uno de los contenedores etiquetados con el número 404 se puso verde, y una voz mecánica sin ninguna emoción sonó oportunamente: la maduración del sujeto experimental número 404 completada, puede ser sacada. Saca el sujeto experimental N grados 404. Con la orden emitida, el contenedor marcado con 404 se retiró de la sala de cultivo con el sonido de la operación mecánica. Transferencia del sujeto experimental N grados 404 completada, lista. La escena cambió, en un laboratorio especialmente diseñado para experimentos de fusión Onkai, el contenedor 404 estaba solo en el centro. Este laboratorio está especialmente hecho, con un alto efecto de aislamiento de energía. Onkai. El 44º experimento de fusión de Escher comienza. Sujeto experimental número K404. Comience a inyectar líquido supresor Onkai. Inyección completada. Preparación de inyección de energía Onkai lista. ¿Comenzar la inyección? En la sala de control experimental, escuchando la pregunta del investigador, un investigador senior con bata blanca se ajustó las gafas y habló lentamente. Comience la inyección. Sí, comience la inyección. Siguiendo sus órdenes, otros investigadores del laboratorio comenzaron su trabajo. La estructura mecánica en la cúpula del contenedor transparente comenzó a cambiar. Con el sonido de clic, clic, clic. Múltiples brazos mecánicos salieron para la fijación. Las extremidades de la niña fueron perforadas con agujas e inyectadas con energía Onkai. Y la solución nutritiva transparente comenzó a volverse azul claro debido al líquido de supresión Onkai. Al ver que el grado de fusión en la pantalla del detector de contenedores aumentaba continuamente, la persona a cargo del experimento mostró una pizca de alegría en sus ojos. Fusión de energía Onkai completada. Con el frío sonido mecánico del laboratorio, los investigadores aplaudieron. Señor, la primera fase del experimento se ha completado. Comienza inmediatamente la segunda fase del experimento. Pero señor, ¿no deberíamos hacer algunos ajustes? Ejecutar de inmediato. Sí. La segunda fase de la preparación del experimento de fusión del núcleo de Escher. 2 investigadores colocaron un cubo sellado en la ranura en el fondo del contenedor experimental, acompañado de un sonido de apertura de la máquina. Todas las luces indicadoras en el laboratorio comenzaron a encenderse. Posteriormente, todos los investigadores comenzaron a salir de la sala de contenedores. La sala de contenedores comenzó a bajar la puerta de aleación pesada para el aislamiento de energía Onkai de alta concentración. Con la finalización de la primera fase del experimento, los brazos mecánicos comenzaron a volver a sus posiciones originales. A pesar de estar inconsciente, el cuerpo de la niña instintivamente se acurrucó por él. Dolor, con los ojos bien cerrados, las respiraciones eran tan pequeñas que eran casi indetectables. De pie en el centro de control experimental, la persona a cargo miró a la chica de cabello plateado en el monitor, con los ojos llenos de indiferencia, y miró el registro experimental al lado. Registro experimental K404. Se completa la primera fase de la fusión de adaptación a la energía de Onkai. La adaptación del sujeto experimental a la energía de Onkai ha aumentado la compatibilidad con el núcleo de Escher. Teóricamente, la fusión de los dos debería ser sin problemas. Señor, el núcleo de Escher está listo. Perdido en sus pensamientos, las palabras del experimentador llevaron a la persona a cargo de vuelta a la realidad. Comienza la segunda fase de fusión. Sí, comienza la fusión. Con la operación del experimentador, todo el recipiente cilíndrico comenzó a espesarse. Lentamente, el líquido comenzó a volverse rojo púrpura y comenzaron a aparecer partículas tangibles de energía Onkai fuera del cilindro. El experimento se desarrolló normalmente, excepto por el enorme sonido de operación del contenedor.
Toda el área del experimento estaba en silencio. A medida que el índice de detección de fusión en el monitor seguía aumentando, el investigador a su lado estaba algo emocionado. Señor, ¿está a punto de tener éxito? 2. Chillar. De repente, la cubierta de vidrio del contenedor cilíndrico estaba cubierta de grietas, y las estructuras metálicas de arriba y de abajo comenzaron a retorcerse. El sonido de ruptura interrumpió las palabras del investigador. La chica de cabello plateado en el contenedor de repente abrió sus ojos brillando con una luz dorada, sus vasos sanguíneos brillando con una ominosa luz roja. Advertencia. Advertencia. La concentración de energía de Onkai excedió el índice. Todo el personal, por favor, evacúe. De repente, todas las luces del laboratorio se convirtieron en luces rojas intermitentes. En el centro de control, el responsable golpeó la mesa. Maldita sea. ¿Cómo es así otra vez? Otros investigadores también suspiraron. Aunque habían visto una escena de fracaso de este tipo cientos de veces, y se habían acostumbrado a ella, esta era la más cercana al éxito. ¡Qué pena! Al cabo de un rato, el responsable habló. Sujeto experimental K404, el experimento de fusión del núcleo de Escher falló. Sella el núcleo de Escher, detén la inyección de energía de Onkai, activa el almacenamiento de energía de Onkai, libera fluido de supresión. Con el cierre del cubo en la ranura en la parte inferior del contenedor cilíndrico, el almacenamiento de energía superior de Onkai comenzó a extraer, a medida que la concentración de energía de Onkai se diluyó, el contenedor se limpió visiblemente y la chica dentro se calmó gradualmente. El índice de energía de Onkai volvió a la normalidad, se levantó la alerta. La alerta del laboratorio se levantó, las luces volvieron a la normalidad. Deshazte de él. Después de hablar, la persona a cargo se dio la vuelta y se fue. 2 investigadores, después de drenar el líquido transparente en el recipiente, levantaron a la niña que había perdido todas las señales de vida. Al ponerse en contacto con el sujeto experimental K404, los 2 investigadores mostraron una mirada de disgusto, como si tiraran basura, la arrojaron algo irritados en la sala de tratamiento de incineración de desechos, luego se dieron la vuelta y se fueron sin dudarlo. Nadie pensó que pasara algo, después de todo, era solo un clon que costaba menos de $1000, sin personalidad ni conciencia, solo una muñeca grande. Y este incinerador ya había destruido casi un centenar de muñecos de este tipo. Pero lo que no notaron fue que poco después de irse, un rayo de luz roja entró en él. Cadáver detrás de ellos. La niña que yacía en la sala de tratamiento de incineración abrió lentamente los ojos, con pupilas en forma de diamante y carmesí llenas de confusión. Capítulo 2. El final y el principio. Se ha detectado un cuerpo que coincide con el anfitrión, fusionándose. Se ha detectado una alta concentración de energía en el cuerpo. Huésped detectado en una zona peligrosa. La voz repentina me despertó sobresaltado. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Respuesta: soy el producto de la fusión de la conciencia interna del anfitrión y el cristal. Onkai. El anfitrión se encuentra actualmente en la sala de eliminación de residuos del Laboratorio Siberiano del Destino. De repente me quedé en shock. ¿No había muerto? Quería levantarme, pero mi cuerpo se sentía pesado y completamente impotente. Aunque mi conciencia estaba despierta, mi cuerpo no respondía. ¿Qué me pasa? Respuesta: el alma del anfitrión todavía se está fusionando con este cuerpo, y la alta concentración de energía dentro de ella está erosionando continuamente el cuerpo. Zumbar. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, el sonido de la electricidad zumbó en mis oídos. ¿Por qué hace un poco de calor? De repente me di cuenta de que mi situación podría no ser buena. En las paredes del estrecho espacio, innumerables tubos de luz se iluminaban lentamente y la alta temperatura ya se estaba notando. Sin pensarlo, luché por ponerme de pie, pero mi cuerpo no respondía y ni siquiera podía pedir ayuda. ¿Voy a morir de nuevo? Respuesta: el anfitrión contiene una alta concentración de energía con propiedades espaciales. Si liberas la energía dentro del cuerpo del anfitrión, puedes abandonar este lugar. Luego úsalo. Respuesta: esto causará un dolor extremo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí, maximiza la liberación de energía y sal de aquí, en la medida de lo posible.
El dolor extremo que siguió hizo que mi cuerpo se convulsionara instintivamente. En la sala de incineración, el cuerpo de la niña emitió una luz roja y luego desapareció. El vasto espacio cósmico. En el borde del multiverso, entre interminables burbujas del mundo, apareció un pequeño punto rojo, con una niña de cabello plateado acurrucada dentro del punto rojo. Respuesta: alcanzó la distancia más lejana de liberación de energía, confirme el destino. El fuerte dolor de la extracción de energía hizo que mi conciencia se desvaneciera. Gradualmente. Ni siquiera me di cuenta de que mi orden de maximizar la liberación de energía había abandonado el universo Onkai. Tú decides. Encuentra un lugar lo suficientemente seguro para crecer. Después de decir eso, perdí el conocimiento. ¿Seguro? ¿Crecimiento? Seleccionar. Destino elegido dentro del rango de energía permitido, filtrado. Primera opción. Segunda opción, tercera opción. Objetivo confirmado, inicio de la transferencia. La luz voló hacia otra burbuja mundial. Un meteoro surcó el cielo. Europa Central, Austria, los suburbios de Viena. A altas horas de la noche, al lado de la carretera, parpadeó una luz roja y una niña de pelo blanco yacía en el césped al borde de la carretera. Al abrir los ojos, se puso de pie, mirando la carretera y el paso de cebra bajo la farola. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban intensamente, las luces vibrantes hablaban de su prosperidad. Este debería ser el mundo moderno. Soplaba un viento frío. ¡Ay, un poco frío! Se cruzó de brazos y se los frotó. ¿Este nuevo cuerpo es tan pequeño? Instintivamente, extendió la mano hacia abajo y no encontró nada. ¡Ya! ¿Yo? ¿Qué es esto? Una suave voz de niño salió de su boca. A medida que exploraba y comprobaba, una experiencia extraña pero real apareció en su mente. ¿Es esto? ¿Yo? Respuesta: el cuerpo actual del anfitrión es de hecho femenino y se ha adaptado completamente después de la fusión. La voz en su mente se lo recordó. ¿Podría ser este mi sistema? Respuesta: sí y no. No soy el sistema de la memoria del anfitrión. Soy la manifestación de la conciencia interna del anfitrión y la conciencia de Onkai, simplemente resumiendo las habilidades y recuerdos del anfitrión en forma de datos. Solo tengo funciones auxiliares. Según el entendimiento del anfitrión, soy una combinación de inteligencia artificial y un sistema de paneles. ¿No es esto como el gran sabio en aquella vez que me reencarne como un limo? Te llamaré el gran sabio a partir de ahora. Nombre específico confirmado, gran sabio. Entonces, gran sabio, ¿dónde estoy exactamente? Respuesta: Viena suburbana. Caminando lentamente hacia una cabina telefónica al borde de la carretera, bajo la luz de la calle, vio su apariencia actual reflejada en el vidrio. De unos 121 cm de altura, parecía tener alrededor de 6 años, con cabello blanco y ojos rojos, sus pupilas tenían una forma de diamante única, sus rasgos eran tan delicados como los de una muñeca, su piel tan blanca como la nieve, vestía una gran túnica blanca. Tan exquisito, dijo inconscientemente. Aunque había experimentado una transformación extraordinaria, no parecía sorprendida ni asustada. ¿Cuándo se volvió tan fuerte su capacidad de aceptación? ¿Es porque no tenía apegos y estaba completamente sola? ¿O fue influenciado por este cuerpo u otros factores? Sacudiendo la cabeza para descartar los pensamientos que la distraen, ahora no es el momento de pensamientos aleatorios. Incluso si estoy influenciado o controlado por otros, sigue siendo una fortuna volver a vivir. Gran sabio, ¿puede mostrar mi estado físico actual en un formulario de datos? Sí. Cuando la voz en su mente cayó, apareció una mesa en su retina, extremadamente concisa. Nombre, sin nombre, Luos Chan. Estado del cuerpo, débil. Edad, 6 años, madurado experimentalmente. Altura, 121 centímetros. Peso, 20 kilogramos. Habilidades: resistencia absoluta de Onkai, manipulación de energía de Onkai. Manipulación espacial. Inventario, ninguno. Respuesta: ¿el anfitrión continuará usando el nombre de la vida anterior? Luos Chan se quedó en silencio por un momento. No. Miro hacia el cielo estrellado, la luna llena colgando como una lámpara brillante en el cielo. Ahora es luna llena, y como he cambiado de género y mi cuerpo es de ascendencia
Europea, seguiré las costumbres locales. ¿Cuáles son algunos nombres occidentales? ¿Qué simbolizan la luna? Respuesta, Artemisa, Selene, Poebe. Es Selene, apropiada para la luna llena ahora. Consejo, Selene es la diosa de la luna llena en la mitología griega. Selene confirmó su futuro nombre. Mirando de nuevo su tabla de estado, el inventario, como su nombre indica, mostraba la información de los artículos que poseía. ¿Qué me está pasando ahora y dónde estoy? Respuesta, este es otro universo. Siguiendo las instrucciones del anfitrión para la máxima producción de energía, hemos dejado el universo Onkai. ¿Cabe mi propia tumba? Pensando en su orden antes de caer inconsciente, Selene se dio cuenta de que fue su propia acción la que la trajo a este mundo. Pero no pudo evitar preguntar, ¿puedo volver? Respuesta, actualmente no, ya que la energía se ha agotado. Al darse cuenta de que no podía regresar, Selene ya no insistió. Lo más importante ahora era sobrevivir, así que cambió su atención a la mesa. Está bien, entonces ¿cuál es el problema con estas habilidades? Respuesta, ¿el anfitrión? Selene interrumpió, solo explícalo directamente en el futuro, sin respuesta, ni ningún prefijo. Es incómodo escucharlo. Solo llámame por mi nombre, ya que somos uno. Entendido. La habilidad de Absolute Onkai Resistance proviene del linaje Kaslana, que también tiene rasgos como superfuerza, robustez y resistencia. Punto. La habilidad de la manipulación de energía Onkai proviene de la línea de sangre Skariak. Después de fusionarse completamente con el gen Ercher, se obtiene la capacidad de comandar la energía Onkai. La capacidad de manipulación espacial proviene de la fusión de los genes y el núcleo del segundo Ercher, Sirin, permitiendo la conversión de energía imaginaria en un espacio imaginario para el ataque y la defensa. Las pupilas en forma de diamante son su rasgo dominante. Selene pensó por un momento, entiendo todo lo demás, pero ¿cómo uso la energía de Onkai? La energía de Onkai se puede convertir simplemente en otras energías para alimentar objetos. También se puede utilizar para fortalecer sustancias, ya sean biológicas o no biológicas. Mientras puedan soportar la energía de Onkai, mejorarán enormemente. Sin embargo, si la mejora biológica falla, conducirá a la zombificación, convirtiéndolos en criaturas Onkai completamente controladas por el Ercher. Entonces, ¿puedo controlar criaturas en las que inyecto energía Onkai? Preguntó Selene. Sí. Por lo tanto, había muchas posibilidades para las operaciones. La primera tarea a la que se enfrentó Selene fue encontrar un lugar donde quedarse. Pensándolo bien. ¿Buscar a la policía? Difícil de explicar su origen, incluso usar la energía de Onkai para controlar no sería estable. ¿Buscar refugio en una familia? Eso es aún más imposible, demasiado problemático. Además, Selene no era una mala persona, por lo que usar la energía de Onkai para controlar a la gente común estaba fuera de discusión. Por lo tanto, la única opción era volver a su antigua vida, un orfanato. Suspiro, no esperaba volver a un orfanato. Selene se frotó la frente y caminó hacia la ciudad de Viena. ¿Qué orfanatos hay en Viena? Se detectaron 5 orfanatos, con 2 más cercanos a los suburbios del sur. Uno es el Orfanato Gabelray, una institución privada propiedad de Marcos Gabelray. El otro es el Centro de Rescate St. Stephen, propiedad de la iglesia. Estos son completamente ficticios, por favor no los tomen en serio. Me saltaré el privado e iré al orfanato de la iglesia. Dicho esto, Selene siguió la guía del gran sabio hacia el centro de rescate de San Esteban. En el camino, Selene preguntó, ¿tu percepción tiene un rango? Sí, el rango está determinado por la intensidad de la energía y la fuerza mental de Onkai, que actualmente cubre aproximadamente 2 kilómetros de radio. Puede expandirse continuamente a medida que se fortalecen las habilidades del anfitrión. Los superpoderes son muy convenientes. Si no hay salida en el futuro, podría convertirme en guía turístico en bosques o desiertos sin preocupaciones. Hemos llegado. Selene se detuvo. De pie al borde de la carretera, podía ver a través de la puerta marrón un ancho camino. Empedrado, impecable, flanqueado por un césped limpio. Al final del camino había una iglesia encima de una escalera de 2 niveles. El centro de rescate se basó en la iglesia,
una mezcla de estilos barroco y gótico en blanco. Sus imponentes agujas y amplios portales, junto con coloridos cristales, daban una sensación solemne. Echó un vistazo a la sala de guardia iluminada junto a la puerta. Exhalando, Selene hizo una pausa y caminó hacia la sala de guardia. Capítulo 3. Regreso al orfanato. Jacob era un asistente recién nombrado en la Catedral de San Esteban, asignado por la Iglesia para trabajar en el centro de rescate. Tenía un poco de sobrepeso y se veía muy amable con su túnica blanca. Oh, mira esta luna llena, esta noche es realmente una buena noche para mirar la luna. Jacob se sentó en la sala de servicio, mirando el cielo estrellado a través de la ventana y suspirando. ¿Mu? De repente, Jacob vislumbró algo blanco por el rabillo del ojo. Jacob se enderezó y miró con atención. De unos 120 cm de altura, una delicada niña de pelo blanco como una muñeca estaba de pie fuera de la sala de servicio, mirándolo a través del vidrio. Jacob pensó para sí mismo, debía ser un niño perdido por algún padre descuidado. Abrió la puerta de la sala de guardia, se acercó a la niña y se agachó. Él preguntó, «Niña, es tan tarde, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres?» Mientras hablaba, sacó algunos dulces de su bolsillo y se los entregó. Al ver que se abría la puerta de la sala de guardia y salía un hombre blanco un poco regordete, Selene pensó, es hora de mostrar mis habilidades de actuación. Ella negó con la cabeza sin comprender, «Bojú, yo? No sé, Buka». Como era de esperar, bajo la magnífica actuación de Selene, Jacob comenzó a consolarla. Selene también le contó a Jacob la historia de fondo inventada. La historia era simple. Su madre murió de una hemorragia durante el parto. No tenía padre y había estado viviendo con su abuela. Debido a que sus alumnos eran diferentes a los de la gente común, la gente de su pequeño pueblo siempre la evitó, creyendo que traería mala suerte. Luego, hace una semana, su abuela murió de una enfermedad. Después de ocuparse del funeral, la gente del pueblo la envió aquí y luego se fue. «Pobre niña, que la luz del Señor disipe tu tristeza», dijo Jacob con simpatía. Él se volvió y la llevó adentro, diciendo, «Niño, ¿cómo te llamas?» La chica de cabello blanco dijo débilmente, «Selene». Jacob sacó pan y agua y se los entregó. «Toma, come algo. Debes tener hambre». «Gracias». Selene vaciló un momento, le dio las gracias y luego comenzó a comer bajo la atenta mirada de Jacob. Al ver el comportamiento tímido de Selene, Jacob pensó en sus circunstancias. Sus padres debieron tenerla fuera del matrimonio, dejándola sin el amor paternal desde su nacimiento, dependiendo de una abuela anciana. Pobre niño. «Selene, espera aquí un rato, volveré enseguida», dijo Jacob y luego se fue. A medida que la figura de Jacob desaparecía, la expresión del rostro de Selene se desvanecía gradualmente. Pensó en silencio. «Lo siento, no quise engañarte». «Oh, has terminado de comer, debes haber estado muriendo de hambre». «Vamos, niño, vamos a registrarte». Jacob volvió a entrar y dijo con una sonrisa. Selene bajó la cabeza y lo siguió. Una semana después, en Viena, Austria, en el centro de rescate St. Stephen, en el edificio de dormitorios. Selene volvió a poner en la estantería el folleto de viaje que había terminado de leer, se frotó la frente y murmuró un poco cansada, «¿Ciudad Academia? Parece que puedo establecer mi próximo objetivo. Mis habilidades, si son evaluadas por Ciudad Academia, deberían considerarse un esper, ¿verdad?» Sí, para los estándares de Ciudad Academia, Selene es indudablemente una esper. Después de pensar un rato, Selene se levantó de la silla. Miró a su alrededor. Era un dormitorio nuevo, de unos 20 metros cuadrados, con muebles limpios, libres de polvo y sin decoraciones. Selene estaba muy satisfecha con este nuevo dormitorio. Para alguien sola como ella, tener una habitación pequeña era todo lo que necesitaba por ahora. Jacob le había dicho que este edificio de dormitorios había sido construido el año pasado. Ella pudo quedarse en este dormitorio gracias a Jacob. Ahora podía confirmar que la línea de tiempo aún estaba antes del inicio de la trama. Dado que aún no se había publicado la clasificación de los espers de nivel 5 de Academy City, si aparecía un esper de nivel 5, el folleto de viaje definitivamente lo mencionaría. Después de todo, los espers de nivel 5 eran la firma de Ciudad Academia. Ahora tenía tiempo de sobra para prepararse.
De repente, la voz de Nina vino desde afuera de la puerta. «Selene, ¿estás ahí? La hermana Savannah quiere verte». «Está bien, ya voy». Nina también era huérfana en el centro de rescate y una amiga que Selene había hecho recientemente. Nina tenía el pelo corto que le llegaba hasta las orejas, recogido en una cola de caballo, ojos azules y una figura menuda, más baja que Selene. Tenía un comportamiento suave y gentil. Selene abrió la puerta y miró a la pequeña Nina. «Vamos». Desde la primera vez que vio a Selene y registró su información, la hermana Savannah notó su singularidad. Después de una semana de conocerla, se destacó entre los niños, única como una grulla entre las gallinas. Siempre fue educada y cortés, nunca causó conflictos con los demás durante la semana. Tenía una gran capacidad de aprendizaje, una memoria fotográfica y un pensamiento claro y lógico. Lo más importante es que sus pupilas eran extremadamente únicas y su apariencia era demasiado delicada, como un ángel caído al mundo mortal. Junto con su noble temperamento, parecía extraordinaria. Puede que sea la chica más especial que he conocido en mi vida, pensó la hermana Savannah, sentada en su despacho. Toc, toc. Llamaron a la puerta. «Entra». «Hermana Savannah, estoy aquí. ¿Hay algo que necesites?», preguntó Selene, inclinándose levemente. Al ver los modales del libro de texto de la niña de cabello blanco, la hermana Savannah bromeó: «Hoy es la clase electiva de música. Tenemos violín, violonchelo, piano, flauta, oboe. ¿Qué instrumento quieres elegir, pequeña Selene?». Selene pensó por un momento. «Piano». Así, Selene pasó el día aprendiendo a tocar el piano. Por la noche, acostada en la cama, Selene comenzó a contemplar sus habilidades. La característica externa de la superfuerza era obvia en la vida diaria. Como su nombre lo indicaba, naturalmente tenía una gran fuerza y podía sentir la mejora todos los días. La manipulación de energía de Honkai era difícil de entender. No podía predecir sus efectos en objetos o personas a través de la liberación directa, por lo que lo dejó de lado por ahora. La manipulación espacial le permitió abrir un círculo de portales negros. Esta habilidad era bastante adecuada para robar cosas o espiar algo. Pensando, Selene se sentó y estiró su mano derecha, activando su habilidad. Metió la mano derecha en el círculo negro de su cama, y se extendió desde el círculo negro de la mesa a unos metros de distancia, agarrando una galleta y llevándosela a la boca. Masticando, pensó que esta habilidad no requería ningún cálculo. Siempre que estuviera dentro de su alcance, podía obtener cualquier cosa que quisiera con solo pensarlo. Esto era similar a un esper, una persona nacida con realidad personal, también conocida como un usuario de habilidad natural. En el mundo de Ascertain Magical Index, tales individuos eran extremadamente raros, con solo alrededor de 50 en el mundo. A diferencia de los espers creados artificialmente, los usuarios de habilidades naturales podían usar libremente sus habilidades sin cálculos, como si fuera su instinto. Generalmente, los usuarios de habilidades naturales no podían controlar sus habilidades cuando eran jóvenes, o incluso al nacer, por lo que serían descubiertos por Academy City y reclutados. «Gran sabio, ¿cuál es el rango de control máximo de mi manipulación espacial?». «Unos 50 metros». «¿Cómo se puede mejorar?». La manipulación espacial se basa en la fuerza de la energía imaginaria, por lo que todo depende de la intensidad de la energía Honkai. El núcleo Ercher es la clave. En el mundo anterior, el segundo núcleo Ercher existió brevemente dentro de Selene. Aunque fue despojado, su esencia se ha fusionado con el cristal Honkai en este cuerpo. Se puede nutrir absorbiendo energía imaginaria para obtener mejora. ¿Cuál es la intensidad de energía actual de mi Honkai? Alrededor de 80 HW. Para convertirse en un Ercher, la intensidad mínima de energía de Honkai debe ser superior a 2000 HW. Parece que todavía tengo un largo camino por recorrer. Bueno, no hay tiempo que perder. Empecemos a entrenar. Todo el cuerpo de Selene se hundió gradualmente en el círculo negro. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un espacio silencioso de color rojo púrpura, lleno de energía imaginaria como partículas. Este espacio no pertenecía al conocido espacio-tiempo cuatridimensional, sino a una dimensión plegada paralela a la nuestra, ilimitada y diferente de nuestra dimensión clásica. Solo se podía acceder al
Espacio imaginario abriendo un portal con una gran cantidad de energía Onkai. Selene se sentó con las piernas cruzadas, activando su potencial intrínseco. Las partículas de color rojo púrpura circundantes temblaron y luego se dirigieron hacia ella, como polillas a una llama. En casi una sola respiración, el cuerpo de Selene tembló violentamente, y luego una capa de luz roja púrpura se elevó de sus pies. En un instante, todo su cuerpo quedó envuelto en una luz roja púrpura, brillando. Con cada respiración, la luz fluctuaba, luciendo extremadamente extraña. A pesar de que era un proceso sencillo, Selene se sintió extremadamente cómoda. El aumento de potencia de las partículas imaginarias era embriagador. Mañana. Selene reapareció en la cama de su dormitorio. La comodidad de su cuerpo la hizo gemir suavemente. Sintiendo su propio poder, no pudo evitar sentir una sensación de expansión. Se levantó y se estiró, sintiéndose renovada, miró por la ventana al sol naciente, con él. Ánimo mejorado. Hoy es otro día esperanzador. Capítulo 4. Selene von Habsburgo. Sin saberlo, el tiempo pasó volando. Selene estaba de pie en el patio, frente a la puerta del dormitorio. Arrullo. Varias palomas salvajes arrullaban mientras buscaban comida en la hierba junto a la pasarela. Crujido, susurro. Las hojas de arce en el patio hacían un sonido relajante cuando la brisa soplaba a través de ellas. Sin saberlo, he estado en el centro de rescate St. Stephen durante casi un año. Tal vez sea hora de irse. En este año, su cuerpo había crecido significativamente, ahora mide casi 130 centímetros de altura, habiendo crecido más de 10 centímetros. Sus habilidades también habían mejorado considerablemente. El alcance máximo de su manipulación espacial había aumentado a 100 metros. Su intensidad de energía Onkai también había aumentado a unos 200 HW. Durante todo el año, el centro de rescate estaba bullicioso, con niños que entraban y eran adoptados como hormigas que iban y venían de un nido. Su buena amiga Nina también fue adoptada recientemente. Lo único que Selene podía hacer era ofrecer sus bendiciones. En cuanto a por qué no había sido adoptada, podría ser porque nunca asistió a los eventos de encuentro y saludo para familias de acogida. Tenía el alma de una adulta, y la idea de reconocer inexplicablemente a un par de padres primerizos sin ningún beneficio le resultaba extraña. Sí, Selene creía que en el mundo de los adultos, casi todo lo que nos rodea es un intercambio de intereses. Casi nadie te daría nada a cambio de nada, excepto tus padres biológicos. Tal vez había personas de buen corazón en el mundo, pero lo siento, sus experiencias de vidas pasadas habían estado llenas de frialdad y soledad. Además, había muchas personas blancas de clase baja en Occidente a las que les gustaba adoptar niños para estafar la ayuda del gobierno. Así, cada vez que las familias de acogida venían a elegir a los niños, independientemente de que otros fueran a la sala de reuniones, Selene solía ir a la biblioteca para enriquecer sus conocimientos. Hay una extraña respuesta de vida que se acerca a mí. Selene percibió la retroalimentación del espacio a su alrededor. Pronto, una voz nítida y clara como una campana de plata llegó a sus oídos. Disculpe. ¿Dónde está el baño? Selene se dio la vuelta. A su vista había una mujer blanca de unos 20 años, con una nariz alta y ojos grandes y claros, cabello rubio corto hasta los hombros, una figura esbelta y ropa lujosa. Te llevaré allí, dijo, llevando a la mujer blanca al baño. En el camino, la mujer blanca preguntó, ¿por qué estás aquí sola? ¿Por qué no ir a la sala de reuniones? Porque no me interesa, así que no fui. Además, ¿no están ya allí los otros interesados? La mujer blanca se quedó atónita por un momento y luego sonrió levemente. Vamos a conocernos, mi nombre es Katie. ¿Cuál es el tuyo? Selene. 2 días después. El centro de rescate le notificó que empacara y se preparara para ir a un nuevo hogar. Selene se sorprendió, por la tarde, en los suburbios de Viena. Fuera de la puerta de una lujosa mansión, un hombre alto y guapo con cabello dorado y nariz alta se paró en su puerta, hablando con una mujer cercana. ¿Realmente vas a adoptar a esa chica? Sí, la mujer era Katie. Hace 2 días, después de usar el baño, regresó a la sala de reuniones, solicitó la información de Selene a la persona a cargo e inmediatamente expresó su deseo de adoptar a Selene después de leerlo.
También lo discutió con su esposo, Carl. Katie se rió entre dientes. Por supuesto, entenderás por qué me gusta tanto esa chica. Cuando la conozcas. Brauchitz levantó una ceja. Bueno, esperaré y veré. Al ver la mirada indiferente de Brauchitz, Katie estaba a punto de hablar cuando un automóvil negro llegó frente a la mansión. La puerta del coche se abrió y Selene salió. Brauchitz miró el hermoso rostro de Selene, sus pupilas en forma de diamante como rubíes y su brillante cabello blanco, e hizo una pausa, volviéndose hacia Katie. Susurrando, bueno, tal vez tengas razón, pero quiero probar si ella califica para llevar nuestro apellido. En ese momento, Katie ya se había acercado. Me alegro de verte de nuevo, pequeña. Selene. ¿Te acuerdas de quién soy? Tía Katie. Katie sacudió el dedo con una sonrisa. Incorrecto, ahora deberías llamarme mamá. Por cierto, déjame presentarte. Puedes llamarlo Carl. Es mi esposo y también tu padre. Legal. Selene se quedó atónita. Carl sonrió, se acercó y puso su brazo alrededor del hombro de Katie. Está bien, acaba de llegar y aún no está familiar. Tu comportamiento demasiado cariñoso podría hacerla sentir incómoda. Luego le extendió la mano a Selene. Hola, Selene, encantada de conocerte. Soy Carl. En un abrir y cerrar de ojos. Selene había estado en esta mansión durante 3 meses. Este mes, rara vez vio a Brauchitz, ya que parecía estar muy ocupado y solo se le podía ver ocasionalmente en vacaciones. En días normales, solo su madre nominal, Katie, estaba en casa. Katie siempre fue muy amable con ella. Después de un mes de convivencia y observación secreta, Selene descubrió que su familia de acogida no era sencilla. Solo el lujoso castillo que cubría una vasta área ya era caro, sin mencionar la mansión circundante, el lago artificial y el hipódromo. Había un chef especializado para cocinar, mucamas profesionales para la limpieza, varios tutores bien informados, y un mayordomo y mayordomos con un aire noble. Todo esto mostraba el estatus extraordinario de esta familia. Parecía que esta vez le había tocado el premio gordo. No es de extrañar que los niños del centro de rescate corrieran felices a la sala de reuniones. Para los niños del centro de rescate, esta familia de acogida era sin duda el paraíso. Pero con sus condiciones familiares, ¿por qué irían a un centro de rescate para adoptar a un niño? No lo entiendo. No puede ser eso de que la naturaleza humana es inherentemente buena, ¿verdad? Soy partidario de la teoría de que la naturaleza humana es malvada. Ahora no sabía la línea de tiempo exacta. Sin embargo, Selene había oído hablar a sus tutores de la existencia de Academy City. Al fin y al cabo, era el lugar tecnológicamente más avanzado del mundo. Debería encontrar la oportunidad de ir a la escuela allí. Creo que los padres no se negarán. Por la noche, después de terminar un día de clases, Selene regresaba rutinariamente con su madre Katie. Tan pronto como empujó la puerta para abrirla. Bienvenida de nuevo, mi pequeña Selene. Una voz familiar sonó justo al lado de su oído. En un instante, la noble de cabellos dorados apareció frente a Selene, abrazándola con fuerza y enterrando su cabeza en su amplio pecho. Bojú, mamá, abuchear, no hagas eso. Selene sacó la cabeza. Mamá, ya no soy una niña. Tales acciones demasiado entusiastas la hicieron sentir un poco incómoda. Selene había descubierto que su madre Katie era demasiado entusiasta e ingenua. Probablemente una dama noble que no se preocupaba por los asuntos mundanos. Está bien, está bien. Katie asintió con una sonrisa, siguiendo el consejo pero sin cambiar. Está bien, ven a comer. Katie sonrió y llevó a Selene a la mesa del comedor. Mamá te ha preparado mucha comida deliciosa. ¿Sabes cocinar? Espero que no sea una cocina oscura, pensó Selene. Era un comedor muy grande, espléndido y deslumbrante. Un enorme candelabro de cristal adornado con polvo de oro emitía una luz brillante. Las paredes estaban decoradas con varias pinturas al óleo y relieves. Varios murales estaban incrustados en el techo sobre la larga mesa. Las decoraciones de la mesa eran principalmente elementos austriacos como águilas bicéfalas, cruces y edelweiss. Recordó la primera vez que cenó con la pareja Carl, ella se sobresaltó, pensando que era el comedor de un rey. Pero ahora, ya estaba acostumbrada. Un comedor tan grande, con tantos platos, y solo unas pocas personas comiendo.
Sentados en una silla, todos los servicios eran realizados por los sirvientes. Solo necesitaba hablar si necesitaba algo. La maldita sociedad capitalista corrompe la mente de las personas, pensó Selene. Hablando de Brauchitsch, Selene solo sabía que era muy rico, un noble europeo. Katie siempre habló muy bien de Brauchitsch. Al fin y al cabo, su vida actual fue mantenida enteramente por Brauchitsch. Después de 3 meses, Selene pudo ver que los sentimientos de Katie por ella eran genuinos, queriendo criarla como a una hija. Como ese era el caso, Selene poco a poco se dispuso a aceptarla. Después de todo, si alguien te trata bien, debes responder de la misma manera. Es un intercambio justo. Sí, así es como Selene se convenció a sí misma. En ese momento, el mayordomo Spencer se acercó, se inclinó levemente y dijo: «Señora, el maestro ha regresado». Selene y Katie estaban a punto de levantarse para saludarlo. «No hace falta que te levantes, sigue cenando». La voz llegó antes que la persona. Carl entró con un traje cruzado negro de rayas diplomáticas. Se sentó en el asiento principal. «Selene, prepárate en un rato». «¿Qué te pasa, papá?» Brauchitsch se inclinó hacia adelante, colocando los brazos sobre la mesa, con los dedos entrelazados y los ojos fijos en Selene. En realidad, no quería adoptar un niño, pero no podía negarme a Katie, así que la dejé visitar el centro de rescate. Pero en los últimos 3 meses, pequeña Selene, tu actuación me ha sorprendido. Han sido diligentes y progresistas. No te volviste arrogante debido al ambiente cómodo, ni te debilitaste. Te mantuviste humilde y cortés. Eres talentoso y todos los tutores te alaban. Has demostrado tu valía, así que decidí aceptarte oficialmente como miembro de nuestra familia. ¿Quieres formar parte de nuestra familia? Selene se quedó atónita. Vio a Katie mirándola expectante. Selene volvió la cabeza. Sí, sin duda. Papá. Esa noche, funcionarios de la Oficina Nacional de Estadísticas llegaron a registrarla. Información de Selene y le entregaron su identificación al día siguiente. Nombre: Selene von Habsburg. Género: femenino. Número de identificación: XX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 X. Es difícil determinar el año de nacimiento de Misaka Mikoto, sabiendo solo que tiene 14 años al comienzo de la historia, lo que lo dificulta. Sí, has oído bien, Habsburgo. Brauchitsch era un pariente cercano de la familia de los Habsburgo. Aunque perdieron su trono y su poder, la influencia de la familia Habsburgo en Europa central y meridional siguió siendo significativa, poseyendo innumerables señoríos y tierras, y habían comenzado a avanzar hacia la comercialización. Ah, qué vergüenza, reconocer a los padres y que te concedan un apellido. Selene yacía en la lujosa cama, murmurando sin comprender. Déjate llevar. Pero con esto, debo retribuir su bondad al criarme. Como dicen en mi ciudad natal, nacer pero no criarse es peor que no nacer. La bondad cariñosa supera la bondad de dar a luz. Ella pensó. Capítulo 5, rumbo a Ciudad Academia. El Aeropuerto Internacional de Viena se encuentra a 18 kilómetros al sureste de la capital de Austria, Viena. Sirve como centro de aviación de Austria y es el aeropuerto más concurrido y grande del país. El cielo estaba despejado, sin nubes a la vista, y el clima era agradable. Pequeña Selene, mira el hermoso clima de hoy. Selene se bajó del coche privado de lujo, la cálida luz del sol se sentía muy cómoda. Detrás de ella estaba la pareja Brauchitsch, su madre Katie con un sombrero blanco. Para el sol y su padre Brauchitsch con su siempre presente traje negro. Sí, hoy era el día en que Selene se iba a Academy City. Ahora, con 12 años, Selene medía 165 centímetros de altura, tenía el cabello blanco fino hasta la cintura, un rostro delicado como el de una muñeca, pupilas en forma de diamante. Como un rubí y una piel tan blanca como un huevo recién pelado, lo que la hacía parecer una niña elfa. El jet privado de Academy City ya había llegado. Hace un mes, durante un viaje familiar, Selene había revelado sus habilidades espaciales de alto nivel. Para desarrollar mejor sus habilidades, la pareja Brauchitsch se puso en contacto con Academy City. Al enterarse de la rara habilidad espacial, Ciudad Academia invitó inmediatamente a Selene a unirse y envió representantes repetidamente para establecer contacto. Sin embargo, por motivos familiares,
Selene pospuso su partida durante un mes. Un grupo de personas esperaba en la pasarela del avión. Al ver a Selene, se acercó un anciano de pelo corto y gris. Vestía un uniforme de trabajo, encorvado pero bastante alto, con los ojos entrecerrados y una marca de nacimiento en la sien izquierda. Al mirarlo, Selene tuvo la fuerte impresión de ser una científica loca. Su mirada la incomodó mucho. ¿Quién es? Selene pensó en silencio. Kiara Hensei, director de la Oficina de Educación Avanzada y del Instituto Kiara de Ciudad Academia. Es probable que esté aquí personalmente porque valora tus habilidades espaciales y quiere construir una relación, posiblemente para persuadirte de que te unas a su institución de investigación u obtener tu perfil de ADN. Señorita Habsburgo, estoy aquí para recogerla, dijo Kiara Hensei con su vieja y ronca voz. Al ver a la pareja Brauchitz detrás de ella, asintió levemente. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Brauchitz frunció el seno ante la aparición de Kiara Hensei. Tengo algunas cosas que discutir con Selene. Por favor, espera un momento. Luego llamó a Selene. Ir a Academy City para la escuela. Creo que con tus habilidades lograrás resultados extraordinarios. Pero ten cuidado, Ciudad Academia está llena de corrupción y oscuridad. Sé cauteloso en todo. Yendo tan lejos a estudiar, cuídate mucho. Katie la abrazó de inmediato, luciendo algo triste. Es posible que no puedas volver a menudo. Selene sonrió y negó con la cabeza. Volveré a menudo. Créeme, mamá, me cuidaré a mí misma. Adiós, mamá y papá. Dicho esto, Selene sonrió y saludó a Brauchitz y Katie. Podemos irnos, dijo Selene, sin esperar a que Kiara Hensei reaccionara, y se dirigió a la pasarela. Detrás de ella, Kiara Hensei, observando la figura de Selene, se sintió un poco emocionado por alguna razón, abriendo sus ojos siempre entrecerrados, su ojo izquierdo mostrando un brillo metálico. Murmuró, un esper espacial, ¿eh? El valor de la investigación es pequeño, una lástima, pero lanzar una red amplia nunca está mal. Como se trataba de un jet privado, no hubo necesidad de comprobar los billetes y no había otros pasajeros. Selene se sentó en el sofá, observando cómo el suelo se hacía más pequeño. Esta fue su primera vez en un jet privado. En comparación con los vuelos de clase económica y ejecutiva que había tomado en su vida anterior, Academy City le había regalado este avión como regalo de bienvenida. El interior era lujoso, con una cama, un baño, un comedor, una sala de conferencias e incluso un pequeño cine. Parece que Academy City hizo todo lo posible para reclutarme. El avión pronto alcanzó la ruta de vuelo designada en la parte inferior de la estratosfera. Y se dirigió a Japón. Tardaría unas 8 horas en llegar. Ciudad Academia, Distrito 7, el edificio sin ventanas. En un espacio oscuro, un dispositivo de soporte vital hecho de vidrio reforzado, de 4 metros de diámetro y 10 metros de largo, lleno de líquido nutritivo, sostenía a Aleister Crowley, quien flotaba boca abajo con una bata quirúrgica verde. Selene von Habsburg, ¿habilidades espaciales? Me pregunto qué tipo específico. Espero que sus habilidades sean útiles para mis planes. Distrito 23, Aeropuerto Internacional. Kiara Hensei habló con impaciencia a Terestina Kiara Lifeline. Incluso si ese niño en un noble, no hay necesidad de tanto alboroto. Enviar un avión y tenernos esperando. Aquí, es algo muy importante. Las órdenes del presidente, simplemente las seguimos. No hay necesidad de tantas preguntas. Terestina se frotó la frente. Sin embargo, se dice que las habilidades de Selene son extremadamente fuertes y es un atributo espacial raro. La junta directiva solo quiere mostrar un poco de respeto. Kiara Hensei miró con desdén. ¿Una niña? ¿Qué tan fuerte podría ser? Ya veremos. Están aquí. Un jet privado con el emblema del águila bicéfala en la aleta caudal vertical aterrizó en el aeropuerto. En el coche rumbo al centro de pruebas de habilidad. La expresión de Kiara Hensei era feroz, ya sea intencional o con su mirada natural. No. Pareces asustado en absoluto. ¿Miedo de qué? ¿Tú? Chico, tienes bastante boca. Me pregunto si puedes respaldarlo. Selene, con sus pupilas rojas en forma de diamante, miró fijamente a Kiara Hensei. Replicó sin dudarlo, lo descubrirás. Con Kiara Hensei y Terestina a la cabeza, el grupo se movió sin problemas.
De acuerdo con el plan de Selene, ella revelaría directamente su naturaleza como Esper. Después de todo, usó sus habilidades instintivamente sin necesidad de cálculos, empuñándolas libremente. Los principios no eran claros y no podían explicarse científicamente. Ella demostraría completamente sus habilidades espaciales mientras ocultaba temporalmente las características de la energía Onkai, revelándolas gradualmente. Más tarde. De esta manera, podría asegurar una calificación más alta y más recursos. Mientras mantiene algunas cartas cerca de su pecho. Al llegar al centro de pruebas de habilidad, apareció a la vista un gran edificio cúbico. Tal vez los superiores habían sido notificados con anticipación, ya que las pruebas comenzaron rápidamente. La primera prueba fue la detección del campo de difusión. AIM. Los investigadores llamaron a Selene para que se parara en una puerta de detección de 2 metros de altura. El campo de difusión de AIM es muy caótico. Después de una ráfaga de golpeteos en el teclado, el investigador que realizaba la prueba de campo de difusión. AIM suspiro, es una Esper. Al escuchar esto, los investigadores circundantes también suspiraron decepcionados. Era un hecho bien conocido que los usuarios de piedras preciosas tenían un bajo valor de investigación porque incluso los propios usuarios de habilidades no sabían cómo se generaban o manifestaban específicamente sus habilidades. Esto dejó a los investigadores sin un punto de partida. Pero dejando a un lado el arrepentimiento, después de un momento de lamento, completaron el registro y la entrada a la biblioteca. Los investigadores pronto llamaron a Selene para comenzar las pruebas prácticas de sus habilidades espaciales. Primero, los investigadores probaron la capacidad de teletransportación de Selene, incluida la distancia, el peso, la cantidad, el estado del objeto y el consumo de energía. La conclusión fue que las habilidades espaciales de Selene eran las más altas entre todos los usuarios de habilidades espaciales en Academy City. Solo había limitaciones de volumen, no había restricciones de peso o cantidad. Podía teletransportar objetos vivos y no vivos en ambas direcciones. El diámetro máximo de un solo portal, la distancia de teletransportación en línea recta más larga y el número de portales simultáneos superaron con creces los resultados de cualquier prueba de habilidad espacial anterior. No había un patrón ni información útil, todo dependía de la condición de Selene, que fluctuaba ligeramente. ¡Qué habilidad tan envidiable! Pero es una lástima que sea una Esper de piedras preciosas. Si tan solo pudiéramos investigar habilidades espaciales tan poderosas, sería un gran avance en la comunidad científica. Pero es una lástima que sea una Esper de piedras preciosas. Un suspiro tras otro expresaba los sentimientos de los investigadores. Esta era la naturaleza de Espers. Una característica que hizo crujir los dientes a los investigadores, estaban indefensos frente a Espers. Sin fórmulas, sin principios, sin punto de partida para la investigación. Toda mejora dependía del propio usuario. Pruebas de habilidad auxiliar completadas. Grado de habilidad, Esper de nivel 5. Terestina se maravilló, solo las habilidades auxiliares por sí solas que se califican como nivel 5 ya son impresionantes. Esta capacidad de apoyo estratégico sin precedentes es realmente envidiable. Parece que la junta directiva ha atrapado un pez gordo. Un investigador dudó, ¿continuamos con las pruebas de habilidad ofensiva? Selene sonrió y respondió, por supuesto, ¿por qué no? Las pruebas posteriores destrozaron aún más la comprensión de todos los presentes. Con respecto a los superpoderes, los probadores quedaron completamente atónitos y el centro de pruebas cayó en un estado silencioso y sin aliento. Simulación de física espacial, la capacidad de simular fuerzas gravitacionales y repulsivas dentro del rango de control, combinándolas y manipulándolas libremente. Esencialmente simulando empuje todopoderoso y atracción universal. Aceleración de objetos espaciales, uso de múltiples transferencias espaciales para acelerar objetos, logrando velocidades de hasta varias veces la velocidad del sonido. Fase espacial, la capacidad de transferirse a sí mismo o a los objetos circundantes de un lado a otro entre el espacio real y un espacio diferente, logrando un efecto de modo de fase similar al Kamui de Obito. Corte espacial, Selene puede cortar la dimensión donde existe el espacio, lo que la convierte en la perdición de todos los usuarios de habilidades espaciales.
Esto se manifiesta como objetos cortados y desgarrados, con la superficie cortada lisa como nueva. Cuanto más profundo sea el color, más fuerte será la capacidad de corte. Bandas subespaciales, una forma avanzada de corte espacial, que manifiesta la capacidad como bandas. La capacidad de corte aumenta significativamente, permitiendo el empalme arbitrario y formando diferentes formas. Colapso espacial, tiempo-estasis-espacio. Este puede considerarse el nivel más alto de habilidades espaciales. Es realmente irrazonable. Kiara Hensei se sintió un poco aliviada. Afortunadamente, solo hubo un conflicto verbal antes, de lo contrario, estaría en serios problemas. Después de todo, no era terco, frente a alguien a quien claramente no podía vencer. Retroceder no era vergonzoso. A medida que las pruebas se acercaban a su finalización, todos los presentes estaban entumecidos. Cuando la brecha entre dos personas es pequeña, hay motivación para ponerse al día. Pero cuando la brecha es insalvable, uno se vuelve indiferente, ya no le importa. Un probador tragó saliva, con la voz temblorosa. Con esta habilidad, mientras Selene quiera, tocarla resultaría en discapacidad o la muerte. Tasa de discapacidad, 100%. Tasa de mortalidad, 100%. Poder destructivo, extremadamente alto. Precisión, extremadamente alta. Alcance máximo de control, 2 kilómetros de diámetro. Valor de investigación, bajo. Evaluación general, el nivel más alto de habilidad espacial que el usuario descubrió. Hasta ahora, nivel 5. Señorita Habsburg, ¿preferiría usar manipulación espacial como su nombre en clave, o le gustaría elegir uno usted misma? Preguntó el líder de la prueba con cautela. Llámalo, voluntad de Onkai, respondió Selene significativamente. Terestina se acercó con una sonrisa. Felicitaciones, te convertirás en nuestro primer expert de nivel 5 en Academy City. Kiara Hensei, ya no arrogante, ahora mostró cortesía. Señorita Habsburg, ¿a qué escuela le gustaría asistir? Yo haré los arreglos. De hecho, tener poder es grande, hace que la gente te hable cortésmente.